Como Amén. siempre es un privilegio poder tenerlo con nosotros para que usted nos pueda impartir más de sus conocimientos y de la experiencia que tiene en esto que es la hermenéutica y la homilética. Estamos muy felices aquí con el curso de octavo semestre de la Universidad Udabol de recibirlo y poder tener una enseñanza suya esta noche. Así que adelante, profe. El micrófono es suyo. Amén. Muchas gracias, Jesse. Bueno, un saludo cordial a todos por esta interesante oportunidad que nos dan para poder acercarnos a hacer un estudio de homilética y de la teoría de la predicación. Para mí es un verdadero placer y un honor poder compartir con ustedes y inmediatamente Yesenia me dijo que deseaba que presentase esto, me puse a la entera disposición e hice un hueco en la agenda. Así que para mí es un honor. Bueno, hermanos, aquí estamos justamente para hacer una especie de conclusión, según tengo entendido, de una clase de hermenéutica y se va a hacer un colofón con la homilética. Entonces, voy a tratar de presentar de una forma muy escueta la síntesis del desarrollo de un curso de homilética para que así ustedes puedan tener una idea genérica y los que ya saben lo que eso significa puedan también reforzar su conocimiento en torno a ello. Creo que para eso necesitamos una estructura y la estructura nosotros la vamos a segmentar en tres bloques. Primero vamos a hablar del vocablo de homilética, qué quiere decir homilética como tal. Luego nos vamos a enfocar en una suerte de introducción a lo que sería el método homilético, es decir, a través de lo que tiene que ver con el desarrollo de la comprensión de lo que la metodología hermenéutica implica, y eso nos va a llevar a un tercer elemento que tiene que ver con la teoría de la predicación. Creo que vamos a entrar en los aspectos teóricos de la predicación para de esa manera tener un acercamiento adecuado a los aspectos prácticos de la predicación. Entonces, comenzaremos primero con el vocablo y luego entonces entraremos a los aspectos metodológicos y a los aspectos teóricos. En primer lugar está el tema del vocablo, ¿verdad? Homilética, ¿qué es? ¿Qué es la homilética? La palabra homilética viene del griego homilos y la palabra homilos es un verbo. El verbo homilos quiere decir reunirse juntos. Reunirse juntos. De hecho, es una palabra con historia, porque si tú quieres entender lo que homilos significa, tendríamos que irnos al foro griego. ¿Qué pasaba en el foro griego? Un griego promedio se reunía en la plaza para escuchar a un orador. Ese orador disertaba una homilía. La homilía era el discurso del orador. ¿Y por qué se le llamaba homilía al discurso del orador? Porque ese discurso se daba cuando estaban homiléticos, cuando estaban reunidos. De ahí que la palabra homilética esté muy ligada al discurso que se da ante una audiencia reunida en torno a esa persona que da el discurso. Y la homilética entonces será una disciplina que va a estudiar cómo se prepara un discurso. Visto de esa manera, la homilética es una disciplina que trasciende más allá de las barreras de la iglesia. Es decir, el político que prepara un discurso está preparando una homilía. Cuando te enseñan retórica, te están enseñando un arte homilético. Pero cuando hablamos de homilética sagrada y colocamos el adjetivo de sagrado al término homilética, ya estamos hablando de una homilética específica, el arte de preparar discursos en la iglesia, el arte para sermonear en el ámbito de la reunión sagrada, el arte de preparar un sermón. De hecho, la palabra homilía es una palabra que tiene ciertas precisiones exegéticas. Por ejemplo, Homero utiliza la palabra homilía, pero la utiliza en un sentido de trato social, que es lo que viene ligado a la idea de reunirse juntos. Porque cuando me reúno con otros, entonces comienzo a tratar a esas personas. De ahí que en el tratamiento de la persona, ¿qué es lo que ocurre? Cuando dos personas se reúnen, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a conversar.
Por eso la palabra humilos también puede traducirse como conversación o comunicación o hablar o compartir, que son las cosas que se dan cuando una persona está en un contexto de reunión pública. Así que el primer sentido, el primer sentido de la palabra humilos sería el sentido de compañía. Y ese sentido de compañía se expresa a través, obviamente, de lo que tiene que ver con la conversación. Sentido de compañía, de reunirse juntos para conversar. De hecho, es sorprendente que la palabra en la palabra griega, hay una palabra griega que sirve como sinónimo cuasi perfecto de homilos, y es la palabra griega dialegomenoi, de donde viene nuestro vocablo diálogo. Y es interesante que en las escrituras este primer sentido de homilos se utiliza en esa cuestión. Por ejemplo, cuando ustedes leen Primera Corintios capítulo 15, verso 33, dice, no erréis, las malas homilías corrompen las buenas costumbres y nuestra Reina Valera traduce las malas conversaciones, porque justamente una homilía es una conversación. Ven, ese es el primer sentido, el sentido compañía. Pero también hay un segundo sentido que es el sentido discursivo y es como lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 24-26, cuando se habla de un discurso que se iba a dar ante un público. Así que en nuestra Biblia la palabra homiló se utiliza en esas dos acepciones, tanto como conversación particular como discurso general. Ahora, pasemos del foro público y vayámonos a la iglesia primitiva. Los mensajes que se daban en el púlpito, para que tengamos la idea, adquirieron carácter de homilía. ¿Y por qué? Bueno, claro, porque se reunían juntos, ¿verdad? Porque se daba un discurso cuando estaban en homiléticos, pero también porque estos discursos se convirtieron en verdaderas piezas de retórica. Bástese ir al libro de los Hechos y en el libro de los Hechos nosotros vamos a encontrar homilías, discursos íntegros de Pedro y Pablo con más de 2000 años de antigüedad. Y es interesante en ese sentido que cuando tú analizas estos discursos vas a descubrir que estos discursos tienen una particularidad que muchos entienden puede ser analizado a la luz de su distinta naturaleza. Es decir, cuando un creyente predicaba, la predicación se nombraba de acuerdo a su naturaleza. Es decir, habían clasificaciones en la forma de predicar en la iglesia primitiva. Por ejemplo, cuando un predicador proclamaba el mensaje de Cristo, como pasa en Hechos 28:31, que se proclama el mensaje de Cristo, se dice que esa persona estaba, estaba hablando en clave querigmática, es decir, estaba proclamando el querigma. Querigma es la proclamación del mensaje. Querigma es el qué. Cuando yo a mi audiencia le digo el qué, Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día y vendrá a buscar a su pueblo. Eso es un querigma. Esa es una proclamación. Ese es el qué. El evangelismo generalmente es querigmático, pero imaginaos que vuestra audiencia, después de escuchar vuestro qué, les pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? O les preguntan, ¿por qué? Yo les digo, Cristo murió por tus pecados y él me pregunta, ¿por qué? Ya ahí no basta el querigma. Cuando yo paso a hacer una explicación del querigma, ya el querigma dejó de ser querigma y ¿saben en qué se convirtió? Se convirtió en didaje, en enseñanza, como lo vemos en Hechos 18:11, en enseñanza. La enseñanza explica el por qué. Ahora, después de yo decir el por qué, Cristo murió por tus pecados. ¿Por qué? Porque tú estabas separado de Dios y tus pecados te habían apartado tanto de Él y estabas condenado y no podías hacer nada para salvarte. Dios se hizo hombre para llevar tu pecado.
Él murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Ahí yo estoy dando el porqué, ¿verdad? Esto es una didaje. Y luego que la persona es compungida, entonces me pregunté, ¿para qué? ¿Para qué? ¿O cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Entonces, en ese punto, la didaje muta y se convierte en exhortación. La enseñanza deja de ser enseñanza, se vuelve exhortación y la exhortación en griego es la paráclesis. La paráclesis. Entonces, si ustedes notan, hay tres tipos de categorías al hablar de los mensajes en la iglesia primitiva. La proclamación del querigma, la explicación de la didaje o enseñanza y la aplicación de la exhortación o la paráclesis. Ahora, la proclamación, la enseñanza y la exhortación no son homiléticas, no son homilías, son eso, son proclamación, enseñanza y exhortación. Entonces, ¿la homilía qué es? La homilía es la disertación. Y esa es una cuarta y última categoría en la presentación del mensaje de Cristo a través del discurso. La disertación. Hechos 24-25, cuando dice que Pablo disertó sobre la justicia, sobre las buenas obras, sobre el mundo venidero. Y Félix, cuando escuchó la disertación de Pablo, tembló de miedo y le dijo que lo iba a escuchar otro día. La disertación es la homilía. Ahora, ¿a qué pregunta responde la homilía? Porque el querigma responde al qué, la didaje al por qué y la paráclesis al para qué. La homilía que responde y la respuesta es a todas esas preguntas. Por eso, aunque la homilía no es querigmática, la homilía incluye el querigma. Aunque la homilía no es didáctica, incluye la didaje. Aunque no es paraclética, incluye la paráclesis. ¿Me doy a entender? Ella absorbe a todas las demás categorías y se convierte en una supercategoría. Y por esa razón es que la homilética tiene tal importancia en nuestro púlpito. Y la forma como la homilética se expresa va a ser a través de la exposición. Por eso es que se habla de predicación expositiva, porque la naturaleza de la homilética es expositiva, predicando todo el consejo de Dios, como dice Hechos capítulo 20, verso 11. Y de hecho, esta exposición del evangelio o esta exposición del mensaje de Dios a través de la homilía es un elemento tan clave, tan básico, que incluso nosotros podríamos encontrar conexiones etimológicas de ese concepto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el término bazar en hebreo, que ustedes lo van a encontrar en el Salmo 68:11 y en Isaías 61:1, tiene una correcta correspondencia exacta con ese término querigmático que tiene la homilía. O cuando ustedes leen la palabra cara, cara en hebreo, que ustedes la van a encontrar en Isaías 61:1 también, se utiliza para referirse a la proclamación, al pregón, a la publicación, y obviamente también tendrá una correspondencia exacta con la palabra querigma, con la palabra querizo. Y estos dos términos, basar y cara, son expresados a través de, de un tipo de presentación. Es decir, cómo se proclama el evangelio, cómo se proclama, cómo se enseña, cómo se exhorta. Y se entiende que la mejor manera de hacerlo es a través de la homilía, es a través de la disertación, es a través de la exposición. ¿Y por qué? Porque de acuerdo al Salmo 119-130, la exposición de tus palabras alumbra los ojos. Entonces, el texto bíblico nos enseña desde el Antiguo Testamento la importancia de que el mensaje sea expositivo, porque la exposición de la palabra de Dios alumbra en este sentido. Esa es la predicación.
tal y como Lactancio, aquel padre apologista, la llamó en latín. En latín, todas estas palabras, basar, cara, humilos, todas corresponden a la predicación. Por eso la predicación es homilética, porque justamente la predicación designa la forma como se transmite el mensaje apostólico y la forma como se transmite es expositiva. Y la evidencia de ello está en esos discursos monumentales que ustedes van a encontrar de Pedro y de Pablo en el libro de los Hechos. Entonces, entendido eso, nosotros podríamos profundizar mucho más en lo que tiene que ver con el sermón expositivo, porque el sermón expositivo es la pura expresión de la homilética. La forma de predicar que toma como base un pasaje bíblico con el cual el predicador va a disertar o exponer su significado y aplicación al tiempo actual. Esa es la mejor definición de predicación expositiva y esa es la mejor definición de una homilía. De eso trata la homilética. Y preguntamos, ¿Jesús usaba la homilética? ¿Jesús se valía del desarrollo homilético? Sí, profe, se valía. Oh, Sí, excelente. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? porque sus mensajes van enfocados primeramente a la gente que no conoce a Dios primero, pero luego refuta también a los fariseos, ¿no? Usando las parábolas, pero aplicaba la homilética y era convincente. Pero también, como Pablo, perdone, tal vez me estoy saliendo de esto, no solo demostraba así con sabiduría, sino también con demostración del poder, decía él, ¿no? Esa sabiduría. Aplicaba a mi modo de pensar, estimado profe. Muchas Claro, gracias. excelente. De hecho, lo sabemos porque en los evangelios tenemos piezas oratorias de Cristo. El sermón del monte. Eso es una homilía enorme. El discurso misional que ustedes ven en Mateo 10, esa es otra homilía. El discurso escatológico de Mateo 24 es otra gran homilía. De hecho, decía, si mal no recuerdo, Alfonso Ropero, creo que era que lo decía, que como cualquier varón judío, Jesús hizo uso de su derecho a exponer el texto sagrado. Lucas 4, capítulo 4, versículo 16 al 21, por ejemplo. Ahí en la sinagoga de Nazaret, Jesús expuso la palabra, fue una homilía. Lo que pasa es que fue una homilía que se le interrumpió, una homilía interrumpida. El discurso de Esteban ante los miembros del Sanedrín es una homilía. El tipo hace de todo ahí. Hace querigma, hace paráclesis, hace didaje. El tipo hace de todo ahí. Y también es una homilía interrumpida. Interrumpida a fuerza de piedras. Imagínense eso. Pero ciertamente Jesús se valía de la homilética como tal. Y cuando nosotros hacemos un acercamiento, por ejemplo, a un pasaje como Mateo 9:35, nosotros vamos a descubrir el método que Jesús utilizaba. Por ejemplo, Jesús enseñaba. Dice que él recorría las aldeas de Galilea enseñando. Pero también Jesús proclamaba. Se valía del querigma y al mismo tiempo sanaba. Es decir, aplicaba lo que enseñaba. ¿Cuáles eran los temas que Jesús utilizaba? El tema práctico se resume en Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, de acuerdo a ese resumen, a esa síntesis del mensaje de Cristo, del querigma de Cristo, nosotros encontramos dos temas que son escatológicos, el reino de los cielos se ha acercado, y soteriológico, arrepentidos y creed en el evangelio. Y en base a esos dos temas que son propios de su proclamación, es donde Jesús va a desarrollar su disertación. Toda la disertación de Cristo va a ser o soteriológica o escatológica. Incluso en sus parábolas hablará de parábolas que son
de corte soteriológico y de corte escatológico, explicando el reino de los cielos, por cierto. Así que eso sería el método que Cristo usaba. Ahora, ¿cuál era su estilo? Esa es otra pregunta que mucha gente se hace. El estilo de Jesús destacaba por su rica imaginación. Y esto ustedes lo descubren en el uso de las parábolas, ¿verdad? Al decir despeja pardo. Y cuando analizamos la imaginación de Cristo al entretejer las parábolas, vamos a descubrir que Jesús manifestaba una vena poética. Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Sí, eso es poesía pura. Tiene una vena poética, lo que quiere decir que es bueno que nuestros mensajes tengan esa vena poética. También Jesús buscaba parecidos, no solo se valía de la vena poética, sino que buscaba siempre parecidos. ¿A qué compararé el reino de los cielos? ¿Con qué lo voy a contrastar? Se parece a una red, se parece a un mercader que fue buscando perlas, se parece a un sembrador que salió a sembrar, se parece a. Buscaba parecidos. Lo que significa que nosotros tenemos que lograr en nuestros sermones no solo ser poéticos, sino buscar parecidos que conecten con la gente, ¿verdad? Y finalmente, Jesús remitía situaciones. Por ejemplo, eh, una oveja se perdió de un rebaño de 100 y el pastor salió a buscar la que se le perdió. Una mujer perdió una moneda de las 10 que tenía y fue a buscar la moneda que se perdió. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le pidió la herencia y remitía a situaciones. Cosa que es muy interesante cuando nosotros podemos ilustrar nuestros sermones con situaciones, porque justamente las parábolas, que son una forma de cómo Jesús hacía homilética, te remiten a situaciones, pero también remiten a dramas. Jesús dramatizaba cosas. Y también Jesús se valía de la parodia. De hecho, pregunto, ¿está bien usar el sentido del humor en un mensaje? ¿Cómo ustedes responden a esa pregunta? Ok, Álvaro dice que sí. Y ahora pregunto, ¿usaba Jesús el sentido del humor en sus mensajes? Por supuesto que sí, profe. Deme ejemplos. Bueno, uno de ellos en las parábolas, ¿no? Ok, Del, del un buen ejemplo. samaritano, del buen samaritano, y otro podría ser del trigo de la cizaña. ¿Por qué el buen samaritano sería una parodia? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban nada bien. Entonces, él agarra y les da a los judíos un ejemplo con un samaritano, eh, haciendo una parodia, ¿no? O sea, agarrándolos a los judíos por el lado que menos querían, Ok, yo entiendo lo del a los samaritano. fariseos, Yo mejor dicho, perdón. estaría parodizando al sacerdote y al levita, presentando un samaritano como el que respondió. Pero tal vez sería un chiste de mal gusto, ¿verdad? De esos chistes que uno no sabe si reírse o no. Pero ¿cuál Eh, sería un mejor ejemplo? Alguien dijo que porque sanó a la suegra de Pedro, pero porque sanó a la suegra. El problema es que eso fue un hecho, eso no fue un mensaje. Tal Vamos a vez ver. sería de Marta, Marta, turbana y afanada estás, también podría ser eso, no sé, a ver. No, porque eso A ver. sería más una reprimenda. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, el sentido del humor de Jesús, yo lo encuentro, por ejemplo, en frases que Jesús utilizaba
que son verdaderamente paródicas. Dígame usted si no es paródico decir que más fácil le es pasar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿No lo creen? O esta otra, fariseos hipócritas que se cuelan el mosquito y se tragan el camello. O esta otra, no echen las perlas a los cerdos. O esta otra, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo del almud. ¿Qué idiota hace eso? O la imagen de los lobos vestidos de ovejas. Es una imagen paródica. O esta, que es muy exagerada. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échatela de ti, que te vale mejor entrar manco que con los dos manos irte al infierno. Eso es parodia. Pero creo que esta imagen que viene a continuación de Mateo 7:3 debe ser, a mi entender, una de las más cómicas de Cristo. Y hasta creo yo que cuando Jesús la dijo, tiró una carcajada. ¿Saben cuál es? ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes en tu ojo una viga? ¿Cómo es posible que le vas a decir a tu hermano, ven, déjame quitarte la paja cuando tienes una viga en tu propio ojo? Hipócrita. Esa es una imagen irónica que entiendo yo que a Jesús le debió salir una carcajada cuando lo dijo. De hecho, me gustaría presentarles algo. ¿Puedo hacerlo, Jesse? Me gustaría presentarles. ¿Sí? Sí, puede usar la opción de compartir pantalla, no hay ningún problema. Adelante. Excelente, excelente. Es una imagen muy, muy interesante. Déjenme ver si lo puedo conseguir. Déjenme ver si lo puedo conseguir ahora mismo, porque creo que aquí lo encontré. Ok, déjenme ubicarlo exactamente. Ok, ahora sí. Déjenme ver. Ok, muy bien. Aquí está. Déjame ver cómo puedo compartirlo. Compartir. Aquí está. Miren esto. Me confirman si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Ok, esta escena, miren esta escena. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, mientras hay una viga en tu propio ojo? ¡Oh, hipócrita! Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok. ¿Les gustó? No lo habían imaginado así, ¿verdad ¿verdad que no? No se lo habían imaginado de esa manera, ¿cierto? Ustedes se lo No, imaginaban más huraño, más sombrío,
más apagado, ¿verdad que sí? Sean sinceros. Creo que Ángel quería participar. Pueden abrir sus micrófonos también, así hacemos más dinámica. Claro. Sí, bueno, buenas noches, profe. Sí, no, la verdad, ni por si acaso se me había ocurrido la posibilidad de que de un principio tan clave de esa forma. Así que no, definitivamente no lo imaginé, ni siquiera en un cierto porcentaje de probabilidad. Bueno, excelente. Entonces sí, Jesús usaba el sentido del humor. El sentido del humor de Jesús era la ironía. La ironía es una parodia o una forma de la parodia. Entonces Jesús usaba la ironía para darle a la gente una imagen mucho más amplia y obviamente más conectada con la gente. Porque cuando una persona ríe, está desbloqueando todas las resistencias que pueda tener y escucha más fácil el mensaje que tú le estás transmitiendo. Por eso, a la pregunta, ¿puede el predicador valerse del sentido del humor? La respuesta es sí, porque Jesús lo hacía. Ahora, el error está en hacer de la homilía una payasada. O sea, creo que el equilibrio, ¿verdad? Debe siempre primar y nunca caer en los extremos. No somos Dante Gebel, aunque Dante Gebel no siempre está relajando en el púlpito, hay que tener eso claro. O sea, él muchas veces predica y es un muy buen orador, debo decirlo. Pero el exceso de siempre exagerar el sentido del humor o de no hacerlo son los extremos que un buen predicador debe evitar. Él debe utilizar el fino sentido del humor porque Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Ahora, pasemos de Jesús y comencemos a hablar, por ejemplo, de los apóstoles. Los apóstoles continuaron la práctica de exponer el texto bíblico. Hechos capítulo 13, verso 15 es un ejemplo. Y aquí es donde encontramos el retrato que las escrituras nos dan del predicador cristiano. Jesús describió al predicador cristiano como un escriba docto que saca tesoros viejos y tesoros nuevos. Eso está en Mateo 13:52. Los tesoros viejos son del Antiguo Testamento, los nuevos son del Nuevo Testamento. El escriba docto es aquel que sabe cómo trabajar con los textos de ambos testamentos, administrando los bienes divinos de su palabra con el fin de ¿qué? De edificar a quién? Al cuerpo de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 4:1. No a sí mismo, sino al cuerpo de Cristo. De ahí que la naturaleza de la predicación es el servicio. Es un ministerio, que quiere decir la palabra servicio, ¿verdad? Es una diaconía. De hecho, se llama la diaconía tulugos o tulogos. La diaconía de la palabra, como dice en Hechos 6:4, que mientras ustedes se dedican a la diaconía de la mesa, nosotros nos dedicamos a la diaconía de la palabra. De hecho, llamamos diáconos a los que trabajan en las mesas y nos olvidamos que los predicadores también son diáconos, pero de la palabra, ministros de la palabra. Y así en la iglesia primitiva habían dos diaconados, el de la palabra y el de las mesas. De hecho, Ropero, en un libro muy bueno que se llama Hermenéutica homilética bíblica, él llega a decir, la comunidad creyente es cristiana cuando Cristo es presentado y ofrecido mediante la predicación. Eso dice él. Y por cierto, amados, eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana. Porque en la ICAR, el centro no es el púlpito, no es la palabra, es el rito, es la mesa. Y eso lo dicen sus documentos oficiales, en particular el Evangelii Gaudium, donde se llega a decir que el mensaje no puede ser muy extenso porque el centro es el rito eucarístico. Y el Papa Francisco, que es el que redactó el Evangelii Gaudium, llega incluso a decir en un mensaje extraoficial a algunos clérigos que el mensaje no puede pasar de 10 minutos. No puede extenderse
más allá de 10 minutos, porque el centro siempre será la mesa. Y de ahí que la arquitectura de estas iglesias, la mesa está en el centro. En el mundo evangélico, la arquitectura es diferente. En el centro está el púlpito, porque lo que importa es la palabra de Dios, ya que la iglesia nace no del rito, sino de la fe. Y la fe, ¿de dónde es la fe? No es por el oír la palabra de Dios, de acuerdo a Romanos 10:17. ¿Entienden por qué Pablo dijo que Dios le envió a predicar, no a bautizar? Porque el rito es menos importante que la palabra. De hecho, esa es la misión del predicador, llenar la vida con la palabra de Dios. De manera que ustedes puedan decir con Pablo, no he rehuido de daros todo el consejo de Dios. Es un compromiso de proclamar, de evangelizar, de enseñar, de testimoniar y de disertar, como hicieron Pedro y como lo hizo Pablo. Y no solamente ellos, sino una gran caterva de grandes predicadores a lo largo de la historia, nombres inmortales que mencionarlos a todos obviamente sería un problema. Pero sin duda alguna son grandes referentes en la historia de la iglesia primitiva, en la historia de la iglesia medieval, en la moderna y en la contemporánea. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en consideración. Y con esta información concluyo el primer segmento de los 3 bloques que hemos dicho que vamos a trabajar. Ahora hablemos del segundo, el aspecto metodológico. Aunque vamos a ver si yo dejo el aspecto metodológico para el final. Vamos a entrar mejor al aspecto teórico. Y vamos a hablar de la teoría de la predicación. Pero antes de Yesenia quiere decir algo. Profe, tal vez solo para aclarar algo que me gustaría mucho que también sepan en el curso, tal vez no sé si están informados o en materia. No sé si les podría explicar así en breve qué es la ICAR, por favor. ICAR es Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso ICAR. Exacto. Porque también nosotros manejamos lo que es el TULIP. Y a veces hay confusión entre eso, porque no ¿Cómo se así? maneja bastante. Sí, no se maneja acá. Son cosas que son muy simples, pero que no se manejan. Entonces, cuando usted toca un tema así, algunos se van a quedar, uy, ¿de qué estar hablando? Miren, si yo digo algo, levanten la mano, no tengan miedo, digan, hey, no entendí eso. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que cuando yo he cogido clases sobre Heidegger, yo levanto la mano cuando no entiendo. Así que no se sientan incómodos con eso. O sea, tener que ponernos a hablar del Dasein y tener que explicar el Helkut es un problema. Y hay que, a veces uno levanta la mano, ¿qué usted quiso decir con eso? Así que sin miedo, levanten su mano. Y así Pero también ampliamos nuestro vocabulario. claro que sí, sin duda alguna. Bueno, entonces vamos a hablar de los aspectos teóricos, enfocándonos en una teoría de la predicación, ¿verdad? Para ello, me gustaría primero introducir con las responsabilidades del predicador. El predicador tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad surge de una conciencia. El predicador tiene que estar consciente de algo. ¿De qué? De que cuando él habla, como dice 2 Corintios 2:17, de parte de Dios y delante de Dios. No es que usted solo habla de parte de Dios, sino que Dios está sentado al frente escuchando a ver si tú representas bien su palabra. Delante de Dios. Si tú trazas rectamente la palabra de verdad, que es lo que te hace un obrero aprobado. Trazar rectamente es eso, cortar recto, que es la palabra griega ortótetes, cortar recto. De hecho, les animo que se lean un libro muy bueno que se llama así, De parte de Dios y delante de Dios, de Sugel Michelén, que habla mucho de ese tema. Es un libro de homilética, es muy bueno. Entonces,
Como yo voy a hablar de parte de Dios y delante de Dios, hay 5 responsabilidades que cargan sobre mis hombros. Primero, el predicador debe ser una persona preparada. Preparación. No puede ser un neófito. Segundo, tiene que ser claro, fuerte y variado. Hacer énfasis en la claridad, en la fuerza, es decir, como decía Spurgeon, un mensaje estentorio amerita de una voz estentoria. No es lo mismo decir Cristo murió por tu pecado que decir Cristo murió por tus pecados. No es lo mismo. Hay una forma de conectar mejor. Y tiene que tener variedad. No puede ser monótono. Lo tercero es que tiene que avivar la vida espiritual de la gente. Su mensaje tiene que llegar al corazón. En cuarto lugar, tiene que ser una voz profética contra los males sociales. El púlpito debe utilizarse para denunciar el aborto, para denunciar la ideología de género, para denunciar los males sociales. Todos. Y finalmente, tiene que darle a la Biblia su papel central. La Biblia debe ocupar el papel central. No los shows, no los espectáculos, la palabra de Dios. De hecho, esta es una labor tan grande que Spurgeon, el príncipe de los predicadores, llegó a decir una vez, aconsejando a sus estudiantes que estudiaban para ser justamente predicadores, les decía, vivid como hombres que tienen algo por lo cual vivir. Y predicad, 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 predicad como hombres para quienes la predicación es la más sublime actividad de su ser. Nuestro trabajo es el más importante que existe debajo del cielo. De lo contrario, es pura falsedad. Lo dice el hombre que renunció o que rechazó, perdón, a ser ministro en el gobierno de la reina Victoria, porque él entendía que ser predicador era más importante que un cargo público. ¿Se entendió, verdad? Ahora, entrando dentro de una teoría de la predicación, ¿qué dicen los grandes teóricos? Es decir, desde los padres de la iglesia, pasando por los reformadores hasta llegar a los teólogos actuales, tocante a lo que es la predicación. Por ejemplo, varias cosas que se dicen. Clemente de Alejandría, que si no lo conocen fue un teólogo del siglo II después de Cristo, él entendía que los predicadores tienen que prepararse. Bueno, estamos hablando de preparación desde esa época. Preparación. Lo segundo que dijimos, el énfasis en claridad, fuerza y variedad, que hablamos de eso, de que debe ser claro, fuerte y variado. Eso lo decía Agustín de Hipona. Lo que mencionamos como número 5, que el papel central debe estar la Biblia, la escritura debe jugar el rol central. Eso lo decía John Wycliffe. John Wycliffe, el lucero de la Reforma. Lutero tenía un perfil de lo que era un buen predicador. ¿Quieren conocer el perfil de Lutero? De lo que es un predicador. Díganme si lo quieren saber, si no, me vuelvo a esa parte. Me gustaría saberlo. Solo Janine le gustaría saberlo. Ah, Alfredo le gusta. Oh, ok. Okay. Sí, profe. Excelente. Bueno, pues háganle al lápiz con la punta de la lengua, como hacían en algunos dibujos animados, y anoten. Primero, de acuerdo al perfil de Lutero, el predicador debe enseñar sistemáticamente. Eso es lo primero, enseñar sistemáticamente. Eso quiere decir que para Lutero, un buen predicador es aquel que desglosa el versículo con la audiencia. Lo va desglosando.
que eso es enseñar sistemáticamente. Lo segundo es que tiene que tener buena voz. Buena voz. Y también buena memoria. Buena memoria. Es bueno que tenga buena memoria. Una cuarta cosa muy, pero que muy importante, dice Lutero, que el predicador debe tener. ¿Saben qué es? O sea, debe enseñar sistemáticamente, buena voz, buena memoria. Pero ¿saben cuál es la cuarta? Lo muy importante, mucha gente se pierde en eso. Vamos a ver, díganme una idea que ustedes crean, algo así, una persona solamente. Algo que se pierden mucho los predicadores y que Lutero dice que debe saber hacerlo. Tener santidad. Eso tiene que ver con el carácter, sí, pero hay predicadores santos que no hacen esto, que se pierden en esto. Hay gente de buen carácter que se pierde en esto. ¿Saben qué es? Saber cuándo terminar. Exacto. Como decía, y ya estoy terminando. Y tenía 20 minutos diciendo que estaba terminando. O el caso del hermano que lo invitaron a orar por los alimentos en una comilona que la iglesia tenía. Y él comenzó a orar por todo, o sea, oró por cada plato, por el arroz, el grano, el tomate. El Señor, mire este tomate cuando estaba en la hortaliza que fue sembrado, bendice la mano del que lo sembró. Gracias por la lluvia que fue regada, gracias por el tomate cuando creció, las manos que lo cortaron, las manos que lo empacaron, que lo llevaron al supermercado, gracias por las manos que lo compraron. Gracias, Señor, por las manos que lo cocinaron, por el cuchillo que lo rebanó. Gracias por el tomate. Pasemos a la lechuga. Gracias por la lechuga. Y comenzaba a describir cada cosa. Y ya tenía 37 minutos orando por los benditos alimentos. Y duró 15 minutos más repitiendo. ¿Y qué más te digo, Señor? ¿Y qué más te digo? Hasta que alguien gritó diciendo, dígame. Dígame. Yo creo que el ejemplo de saber cuándo terminar es muy importante. Y Lutero lo entendía que era muy importante que se supiese cuándo terminar, para que así el sermón no se convierta en una tortura. Saber cuándo terminar. Número 5, estar seguro de su doctrina. Muy importante, estar seguro de su doctrina. Porque así hablará con seguridad. Número 6, aventurarse a comprometerse cuerpo, sangre, salud y honor en su palabra. O sea, compromiso total. Y por último, estar dispuesto a morir por la palabra, a sufrir el hecho de ser burlado, a sufrir la mofa, a estar dispuesto a que te entren a pedradas. Ese es un buen predicador. Calvino, por otro lado, él entendía que la predicación y la iglesia van de la mano. Es decir, el púlpito responde a la feligresía. Sin feligresía no hay púlpito. Entonces van de la mano. Y a esto Teodoro de Beza agrega su perfil de lo que sería un predicador ideal. Es decir, vamos a tomar la licuadora y vamos a batir los ingredientes para tener como resultado el predicador ideal. El predicador ideal es aquel que tenga la vehemencia de Farel. Guillermo Farel es el evangelista de la Reforma. El tipo era vehemente. Cuando él hablaba con energía. Se hacía sentir la vehemencia de Farel. Pero también la elocuencia de Pierre Viret. Viret fue otro reformador, discípulo de Farel, que por cierto era un hombre muy elocuente cuando hablaba. Entonces tomemos la vehemencia y la elocuencia
Y ahora nos falta un último ingrediente, que es la sustancia profunda de Calvino. Esa forma profunda de razonar, entrémonos ahí, batámoslo, y esta elocuencia, vehemencia y sustancia nos dan al predicador ideal. Algo como mente bautista, corazón pentecostal y pies metodista. Algo así. Así más o menos. Y no quería decir algo más porque después se iban a ofender, así que no lo voy a decir. Luego tenemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, la misión del púlpito, ¿cuál es? ¿Qué procura el púlpito? Agustín de Hipona dice que la misión del púlpito es triple. Es una misión de probare, delectare y flectere. Probare, delectare y flectere. Probare es instruir. Delectare es deleitar. No solamente es predicar, es que la gente entiende, que la gente lo disfrute. Y flectere es mover a la acción, que la gente responda. Esta triple misión del púlpito tiene un reflejo casi perfecto en lo que decía Charles Simeon en su Hora Homilética, que es un libro muy importante, un clásico de homilética que se escribió en el siglo XVIII. Charles Simeon era uno de los grandes predicadores del siglo XVIII. Y Simeon decía que el púlpito tiene como misión, primero, humillar al pecador. Segundo, exaltar al Salvador. Y tercero, promover la santidad. Esa es la misión del púlpito. Y esta misión se tiene que dar a través de la homilética, es decir, a través de la predicación expositiva, donde tú vas, uno, a explicar el significado de lo que Dios quiere. Dos, demostrar que Dios quiere eso a través del texto. Y tercero, ayudar a aplicarlo en la vida. No es solamente decir, hagan esto, sino decirte cómo se hace. A eso nosotros le podemos agregar una serie de elementos interesantes que vienen. Por ejemplo, Andreas Hyperius vivió en la época de la Reforma, fue un reformador, no muy conocido, pero fue un buen erudito. Él escribió un libro de homilética que se llama De Formandis Concionibus Sacris, así se llama. El libro se traduce como sobre la elaboración de discursos sagrados, cómo elaborar una predicación, sería. Y Andreas Hyperius llega justamente a las mismas conclusiones. O sea, la idea de que para elaborar un discurso sagrado se necesita preparación en la palabra, sobre todo, pero también lograr saber cómo conectar mi vida devocional con mi estudio de la palabra. Que mucha gente no sabe lograr esa conexión. O magnifican una y se olvidan de la otra. Y no saben cómo unir ambas. William Perkins, que fue otro gran predicador puritano, decía que la exposición se construye sobre una buena hermenéutica. De hecho, yo creo que cuando entré, escuché a alguien que estaba opinando y decía lo mismo. Justamente, William Perkins, que ese es un pensamiento bien puritano, entendía que la exposición nace de la interpretación. O sea, yo no solamente yo tengo que ser un buen predicador, es que yo tengo que ser un buen predicador que sabe hacer hermenéutica. Tengo que ser un buen hermeneuta al predicar el mensaje, porque les digo algo, yo he conocido predicadores que te construyen un mensaje bien estructurado, pero no tiene sustancia bíblica, especialmente los coaching motivacionales. Escucharse, por ejemplo, a Santiago Ponciano, un ejemplo, el tipo es un buen orador, maneja muy bien las palabras, organiza muy bien las ideas, pero no tiene sustancia bíblica. No es un buen hermeneuta. Entonces, una buena homilética va a depender de una buena hermenéutica, que es lo que decía William Perkins. Asimismo, esa misma idea de Perkins, nosotros la vamos a encontrar un teólogo del siglo pasado que se llamaba Charles Dodd. Dodd decía que el predicador debe ser teólogo. La predicación es teológica en sí misma.
Por lo tanto, usted tiene que tener una comprensión teológica para ser un buen predicador. Y solo así se cumplirá lo que Karl Barth decía respecto a la predicación, que la predicación se construye con la palabra y la palabra es el regulador de la verdad. A partir ya de la segunda mitad del siglo XX, el énfasis en la teoría de la predicación ya sola se va a enfocar no en lo que hemos hablado antes, el perfil del predicador, el objetivo del púlpito, la necesidad de conectar la palabra con la hermenéutica, la preparación del predicador, etcétera. Ya el énfasis va a estar en la estructura y organización del mensaje. Y es ahí donde ustedes van a encontrar una serie de libros muy buenos que te hablan de cómo estructurar un mensaje, como es el caso de Anne Blackwood, que escribió un libro que se llama Preparación de Sermones, muy buen libro. Grady Davis, que escribió el libro Principios y Práctica de la Predicación. O el caso del libro Pasos para el Sermón de Brown Clifford. Y el otro de Martin Lloyd Jones, que fue un clásico importantísimo, que se llama La Predicación y los Predicadores, que yo no sé si lo han leído, pero ese libro es buenísimo, buenísimo. Ahora, en Latinoamérica, los libros que más han influenciado así, que me lleguen a la memoria, de homilética, han sido cuatro en particular. El primero es Discurso a mis estudiantes de Spurgeon. No sé si aquí lo han leído. Ese libro ha sido uno de los que más influenció para los predicadores reformados, me refiero. El segundo era el Tratado sobre la Predicación de John Brodus, que si Spurgeon es el príncipe de los predicadores, Brodus es el príncipe de los expositores. El tercero era el Manual de Homilética de Samuel Vila. Y el último era el Sermón Eficaz de J. D. Crane. Esos son como los 4 libros que yo he notado que han sido de mucha influencia para muchos predicadores expositivos en Latinoamérica. Y con esto concluyo la segunda parte, la parte teórica. Ahora vamos a la última, pero antes de pasar a la última, no sé si quieren preguntar algo. Adelante, Ángel, puedes prender tu micrófono. Gracias, licenciada y profe. Tal vez hay un orden en el que tal vez se pueda empezar a estudiar más propiamente esa relación entre la homilética y la hermenéutica. ¿Hay alguna recomendación de su parte para poder integrar eh, eh, tanto los principios y conceptos de la homilética como la hermenéutica? Sí, de hecho vamos a verlo ahora en aspectos metodológicos. Claro que sí. Ah, perfecto, gracias. Sí. ¿Alguien Si más? alguien más quiere participar, levanta la manito. Ahí está. Adelante, hermano Javier. Adelante. Puede prender su Profe, micrófono. gracias, licenciada. Buenas noches, profe. Quería hacerle una consulta. Usted ha hecho mención, por ejemplo, de el término eh, que se le da a una persona, ¿no? Que tal vez está con alguna situación de no aplicarlo bien de repente el texto en la versión Reina Valera está escrita de diferente manera, pero la Harper Caribe habla acerca, ¿no? De las personas que creen saber, pero en realidad no saben. Y ese tipo de característica tenían los fariseos. Y eso era lo que de alguna manera obstaculizaba para que puedan ellos ser maestros, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguna relación en ese sentido, profe? No sé si podría ampliar un poquito ese aspecto. Muchas gracias. O sea,
Más o menos, porque traté de entender bien. O sea, lo que tú me estabas preguntando era respecto a si me la puedes repetir bien, porque traté de entenderla. Si me la puedes simplificar mejor para yo captar la idea central. Exacta. Bueno, dicho de otra manera, los fariseos tenían seguramente una manera de poder dirigirse al pueblo, de poder dirigirse a la población donde estaban enseñando o tal vez ellos mismos hablando de la palabra de Dios, en todo caso, el Tanaj, ¿no? Lo que manejaban ellos en su tiempo. ¿Y cuál sería de alguna manera la diferencia en que ellos, bueno, perdón, ¿no? Lo que erraban ellos, a diferencia de lo que Jesús utilizaba de repente la La, homilética. la diferencia homilética entre un fariseo y Cristo. Sí, Aquí exactamente. está la diferencia. Mateo, en el capítulo 7. Espérate, que esta es la Biblia cronológica. Esta no está organizada como me interesa. Vamos a buscar una más sencilla. Ahora sí. Dice Mateo 7, verso 28 y 29, dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, su sermón, su homilía, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está la diferencia. Jesús hablaba con una autoridad que los escribas no tenían. Cuando dice les hablaba como quien tiene autoridad, hace referencia a los oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús hablaba con la autoridad del yo. Los fariseos nunca en sus homilías harían algo así. De hecho, las homilías farisaicas nosotros las podemos encontrar cristalizadas en el Talmud. Y ahí siempre vamos a ver que ellos siempre apelaban a uno, a otro. Dijo el Rabí Meir tal cosa, por lo tanto tal cosa. Dijo el Rabí Shlomo tal cosa, por lo tanto tal cosa. Dijo Rabí Yohanan ben Zakkai tal cosa, por lo tanto tal cosa. Y así sucesivamente ellos se iban construyendo su sermón en torno a la autoridad de sus rabinos, a la autoridad de sus antepasados como tal, a la autoridad de lo que habían estipulado los ancianos en su tradición. Jesús no hacía eso. Jesús no apelaba a nadie más que a él mismo. Y ahí está la diferencia, en la autoridad. Ahora bien, nosotros que somos discípulos de Cristo, ¿podemos hacer lo mismo? Y la respuesta es no. Yo no puedo decir, yo no puedo interpretar la ley a costa de mi propia autoridad. Yo no puedo decirle a la gente, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, porque yo no soy Cristo. Jesús lo hacía porque en su calidad de Mesías, él podía hacer una aclaración de la ley, quitando todos esos kilos y kilos de tradiciones humanas que le habían insertado para tratar de que florase el texto como tal. Yo lo hago en base a la autoridad de Cristo. Por eso, en el predicador no está mal si cita a otro. ¿Entienden lo que digo? Pero Jesús no se da esto porque Jesús es Dios. Ahora Jesús sí cita las escrituras. No cita a los ancianos porque
Él no descansa en la tradición, él no depende de la tradición, él va a las escrituras directamente. Y nosotros entonces en eso nos parecemos a Cristo, aunque nuestra autoridad es derivada de Cristo. De ahí que nosotros podemos habilitar nuestro abanico, ampliarlo y comenzar, por ejemplo, a ver en nuestro estudio hermenéutico qué hacía cómo interpretó este texto Lutero, por ejemplo. Y si a mí me convence lo que Lutero dice, yo lo puedo insertar para enriquecer mi mensaje. Eso obviamente es parte del enriquecimiento homilético del creyente, pero en Cristo la diferencia era esa, que él apelaba a su propia autoridad. Muchísimas gracias, profe. Siempre. Bueno, entonces vamos ahora a la parte final, que son los aspectos metódicos, metodológicos. Hablemos de las pautas de la preparación del mensaje, de las pautas. Y creo yo que cuando vamos a hablar de pautas, hay dos pautas muy importantes. La primera tiene que ver con la preparación del mensaje y la segunda con la elaboración del mensaje. ¿Verdad? Entonces, antes de preparar el mensaje, ¿qué debo hacer? Y mientras preparo el mensaje, ¿cómo lo hago? Entonces, comencemos con la primera, la preparación. Cuando vamos a hablar de la preparación del mensaje, tenemos que prestar atención a dos cosas. Primero, la oración. El predicador debe ser un hombre de oración, debe orar. Cuando va a preparar el mensaje, debe orar, debe presentarse a Dios para que le ilumine su palabra a través de su espíritu, para que entienda el texto y para que predique correctamente. Debe orar. Y lo segundo, el carácter. Alguien habló de la santidad, creo que fue una hermana que habló justamente eso es verdad. O sea, el predicador tiene que tener un carácter que se haya ido purificando con las escrituras, no sea que su doble vida entorpezca su voz profética. Eso no quiere decir que sea perfecto, porque Dios te puede hablar a tu vida, incluso con una persona que todavía no haya arreglado cosas en su vida. Y todo lo que estamos aquí, tenemos cosas que todavía no hemos cambiado y que tenemos que ir cambiando en nuestra vida, ¿verdad? Así que eso obviamente no quiere decir que un predicador que está en el proceso de irse, de ser santificado por Dios, no pueda predicar. Debe hacerlo. De hecho, el llamado es predicar a todos. Pero obviamente, así como dice Spurgeon, que Dios puede usar a un analfabeto, pero el deber del analfabeto es alfabetizarse. Dios puede usar a un hombre pecador, pero el deber de ese hombre pecador es ir cultivando una vida de santidad. ¿Cierto o no? Porque es verdad que un grifo cuya tubería esté enmohecida puede dar agua. Pero ¿quién bebería agua que ha sido filtrada de una tubería enmohecida? Entonces, por ahí va la cosa. Obviamente que el carácter nos habla de las características. Y hay dos características muy importantes que debe tener el predicador. La primera es el estudio. Tiene que ser una persona que estudie. Alguien que me diga cuántos libros mínimos recomienda MacArthur debe tener el predicador, el buen predicador en su biblioteca y habérselo leído todos. ¿Cuántos libros? Espero. 50, dice Johnny. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién da más? Más de 50, pero hay que ser ¿Cuántos? bien claros. Aquí en nuestra región llamada Bolivia, no tenemos ese hábito como los europeos.
a la lectura, o como los otros países. Es una debilidad que hay que trabajar. Por ende, ¿sabes cuántos libros más? Johnny, no sé si tú quieres decir cuántos libros. Te dijeron Bueno, 50. bueno, sí, estaba un poco siendo un poquito de humor, profesor, 50, es decir, lo más que uno pueda, o sea, sin tener cuenta, sin tener el número, a eso me refería. Ok, entiendo. Pero MacArthur da una cifra. MacArthur da una cifra. ¿Saben cuánto es la cifra? 750. Solo les faltaba 700. Sí. Leídos. Vamos a ver, vamos a hacer un breve ejercicio. ¿Cuántos libros usted tiene leídos ya en toda su vida? Pero claro, libros sobre teología, claro está. O sea, no el Quijote de la Mancha, aunque el Quijote de la Mancha tiene mucha información que te puede servir, pero libros leídos de teología, 750. ¿Cuánto usted tiene leído? Vamos a ver. En toda su vida. No, está bien. Es muy amplia la pregunta. Voy a hacerla más sencilla. ¿Qué les parece? Si la voy a hacer un poquito más sencilla. ¿Cuántos libros se leyó el año pasado? Ya, más sencilla. 2 nomás. 2. Éxito total. Muy bien. Excelente. Completo. Solo de teología, por si acaso. Pero de teología fueron ¿cuántos? 2. Los dos. Muy bien. Y la serie 9 marcas, se la leyó entera. Está bien. Eso cuenta. ¿Cuántos libros se ha leído? Una persona más. ¿Cuántos libros? El año pasado. El silencio significa algo. El silencio es una respuesta. ¿Sabían que el silencio es una respuesta, verdad? Significa, no me leí ninguno. Ok, voy a hacer la última pregunta. Ahora mucho más cercana y más sencilla. El mes pasado, ¿cuántos libros se leyeron? El mes de septiembre. ¿Cuántos libros se leyeron? Esto es muy importante, porque si queremos ser buenos predicadores, tenemos que leer. Creo que esta es una reflexión que ustedes deben sacar de esta clase hoy. ¿Cuántos libros me leeré en lo que falta del año? Porque es muy importante la lectura en este sentido. Y eso es lo primero. Lo segundo es el análisis, la capacidad de análisis. Es decir, señores, no es solo leer. Leer por leer no es leer. Como decía mi abuela decía, pero decía en términos de querer por querer no es querer. Querer que yo no me muera, eso sí es querer. Entonces, en la lectura algo parecido. Leer por leer no es leer. Sino que cuando yo leo, debo pensar lo que leo. Por eso, cuando alguien dijo 2 libros, está excelente, porque de nada te vale haberte leído 5 libros y no lo hayas entendido ninguno. No vale de nada. Pero si te leíste 2 libros y esos 2 libros tú lo entendiste de tal manera que enriquecieron tu mente y tú puedes responder preguntas en base a la investigación que esos libros te mostraron, excelente. Aunque sean solo 2. Eso está excelente. Porque no es solo leer, sino pensar lo que leo. Camila Enrique Sureña decía, el que lee piensa, el que piensa lee. Y yo le agrego a esa frase,
Si alguno lee y no piensa, no leyó. Y si alguno piensa y no lee, entonces no pensó. Eso lo agregué yo a la frase de Camila. Entonces, esto es importante, que la lectura tiene que ser analizada y el predicador tiene que tener una capacidad analítica muy importante en ese caso. Y eso sería en torno a la preparación, que ore, que tenga un carácter, que vaya siendo santificado, que sea un hombre de estudio, una mujer de estudio y con una capacidad de análisis. Y que se lea por lo menos 750 libros, así que tienen tareita de leerse 750. Si ustedes se han leído 50 libros, entonces, bueno, la hermana que tiene 2 va ganando, porque ya ¿cuánto le quedan? Le quedan 748. Y eso es para comenzar. Muy bien. Demetrio levantó la mano, Amada. Profe, perdone, Sí. decía un pastor, esto no es mío, ¿cuántos pedimos sabiduría? Todos, pero ni siquiera agarraste un libro, ¿no? No has leído y ¿cómo que pides sabiduría? Tienes razón, profe, vamos a agarrar nuestros libros y vamos a leer. Sí, sí, Amén. a leer, sí, porque también yo he conocido a personas que acumulan libros, pero no los leen. O sea, yo he visto eso. O sea, yo conozco gente que tienen bibliotecas grandes en su casa, pero no se han leído un solo libro. Hay que leer. Sí, si compro un libro y lo arrumbo, no sé si ustedes utilizan esa palabra en Bolivia, arrumbar. Ah, ok. Arrumbar en mi país significa dejarlo ahí, que coja polvo. Archivar, Si yo palabra tal vez. compro un libro, Archivar. ¿cómo? Archivar. Sí, nosotros decimos archivar, pero arrumbar como que es más típico. Arrumbar eso, ese libro arrumbado allí, cogiendo polvo, no tiene sentido, porque será simplemente un arma decorativa, un simple artilugio decorativo. El libro tiene que ser leído. Y yo creo que eso hace un buen predicador. De hecho, el buen predicador que lee se habilita para poder predicar con mucha fluidez. Y saben un secreto, que la lectura en voz alta ayuda mucho al predicador. O sea, leer en voz alta. Y leer con dramatismo. O sea, leer con dramatismo no es lo mismo. Esto se lo decía yo en un curso de homilética que di. Pero, por ejemplo, déjame ver, este es un cuaderno de predicaciones que tengo, pero ya lo llené. Ya se llenó. Pero tiene muchas, muy buenas predicaciones que yo he escrito. Y yo cuando escribo, generalmente me gusta hacer eso. Pero eso soy yo que lo hago. No tienen que hacer ustedes. Pero déjame buscar esto. No es lo mismo leer así. El proverbista destaca de forma muy evidente que nadie persigue al impío. Sin embargo, este sigue corriendo. No se detiene, sino que huye. Quizá porque sabe que le alcanzarán sus maldades y cual Caín intenta. No es lo mismo, ¿verdad?, que leer así. El proverbista destaca de forma muy evidente que nadie persigue al impío. Sin embargo, este sigue corriendo. No se detiene, sino que huye. Quizás porque sabe que le alcanzarán sus maldades y cual Caín intenta evadir la responsabilidad moral de sus acciones y por ello se escabulle, esconde, escapa. Cree que podrá vivir en paz al huir de Dios porque no sabe aquello de que Dios nos creó para sí y nuestra alma no hallará descanso si no es en el Señor. No hay descanso porque no hay paz. Y debido a que no encuentra paz, corre, huye sin que nadie lo persiga. ¿Ven la diferencia? O sea, es más amplio, llega más al alma y eso te ayuda, te fortalece cada vez que tú vas a leer en voz alta y hacer estos dramatismos. Te acostumbras y cuando predicas de esa manera y la gente te entiende y la gente se conecta sobre todo, que es lo que se busca. Ahora, después de haber hablado de esto, hablemos ahora de la elaboración del mensaje.
En la elaboración del mensaje tenemos un método, un camino. Primero, necesitamos tener buena vista, es decir, ser observadores. Cuando decimos observador, queremos decir que debemos ser buenos intérpretes de lo que vemos. Y lo que vemos es el texto, porque estamos con el texto de frente. O sea, nuestras narices están enterradas en la Biblia. Aquí viene la cuestión. Yo voy a preparar mi mensaje. He orado, he hablado con el Señor, ya he leído. Ahora voy a preparar mi mensaje y abro mi Biblia. Tengo la Biblia abierta. Tengo el cuaderno y el lapicero, o el lápiz o el bolígrafo. Y ahora la pregunta, ¿qué hago? El predicador con su Biblia, su cuaderno de apuntes. ¿Ahora qué hago? Lo primero, en su método de homilética, tiene que ser un buen observador de lo que el texto dice, saber interpretar y saber aplicar. Interpretar y aplicar, eso es muy importante. Y cuando sea un buen observador al interpretar y aplicar lo que ve en el texto, entonces tiene que leer el pasaje y buscarle la idea central. La idea central del pasaje te permitirá a ti poder entender el pasaje. Y a la luz de comprender el pasaje, tú puedes construir tu mensaje. Entonces es aquí donde viene la respuesta a la pregunta que me hizo un hermano de cómo ligo hermenéutica con homilética, ¿verdad? Aquí comienza la hermenéutica. O sea, la homilética comienza con un ejercicio hermenéutico. No aprendieron ustedes que la hermenéutica tiene que ver con la exégesis, con buscar el trasfondo del pasaje histórico, ¿verdad que sí? El trasfondo bíblico, los pasajes paralelos. Aquí es donde nace el mensaje. Porque la estructura del mensaje debe seguir el mismo cuerpo de la estructura de tu estudio hermenéutico. Es decir, en la hermenéutica yo hago exégesis. Cuando yo en el púlpito yo hago exégesis también. Porque yo a la gente le digo, mira, esta palabra en griego significa tal cosa. Yo estoy haciendo exégesis. ¿Ven la conexión entre uno y el otro? Para el hermano que me lo preguntó. Cuando yo estudio la Biblia con la Biblia, la nariz enterrada en la Biblia, yo comienzo a buscar el trasfondo histórico. Bueno, ese trasfondo histórico que yo encuentro, yo se lo comunico a la gente cuando predico. En mi mensaje tiene que estar una explicación del trasfondo histórico. Cuando yo leo las escrituras, no conecto los pasajes paralelos. Bueno, eso mismo tengo yo que hacer cuando predico, conectar pasajes paralelos con la audiencia. Y así, señores, ustedes se van a dar cuenta que la hermenéutica construye la homilética. Porque sigue los mismos pasos. Aunque realmente la hermenéutica no tiene pasos, tiene reglas. La homilética también. O sea, la hermenéutica y la homilética tienen reglas. Siguen las mismas reglas. Entonces, ¿cómo yo elaboro una escalera de la predicación? ¿Cómo yo hago una escala de la predicación? Una escalera de la predicación. Primero con exégesis. Es lo primero que hago. Luego con el trasfondo histórico. Después del trasfondo histórico vienen las ilustraciones. Mi mensaje tiene que tener ilustraciones. Yo a mi mensaje le puedo reciclar número 4, frases célebres. La frase de una de Agustín o de Lutero o de quien sea. Y finalmente los textos bíblicos. O sea, conectarlo con los pasajes bíblicos. Esa es la escalera para elaborar un mensaje.
Entonces, cuando yo tengo esta escalera, lo que viene es la agrupación. ¿Cómo yo agrupo todo esto? Este exégesis que tengo por aquí, trasfondo por acá, ilustraciones por aquí, frases por aquí, textos bíblicos por aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo yo tomo todo esto y lo agrupo en un sermón? Lo encontré todo esto en el texto, ahora paso al cuaderno de notas. ¿Cómo lo agrupo? Y la respuesta es sencilla. Usted va a agrupar su sermón con una introducción, un cuerpo y una conclusión y ya. Tiene que tener introducción y conclusión, porque yo he conocido mensajes que no tienen ni la una ni la otra, entonces no tienen ni pies ni cabeza. Tu mensaje, como le he dicho a los hermanos, debe ser un monumento, una pieza musical, una obra de arte. Tienes que esmerarte porque es la palabra de Dios. Tiene que ser lo mejor de ti. Y obviamente tiene que tener esta triple estructura porque la introducción va a apelar a algo de la gente. El cuerpo también y la conclusión también. La introducción apela a la inteligencia de tu audiencia. La introducción. El cuerpo apela a las emociones. De ahí el uso de los altibajos en la voz, el manejo del ritmo, del tono, del volumen, porque usted tiene que apelar a las emociones. Y la conclusión apela a la voluntad. Por eso, en la introducción está la ilustración. En el cuerpo está la implicación y en la conclusión está la aplicación. Ilustración, introducción. Implicación, cuerpo. Aplicación, conclusión. Muchos me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre implicación y aplicación? Creo que Jesse tiene la respuesta. La diferencia entre la implicación y la conclusión. Bueno, la implicación que está en el cuerpo más o menos arma la estructura de todo lo que nosotros queremos enseñar. Pero la conclusión es prácticamente eso, la aplicación al haber entendido todo este cuerpo. Exacto. La implicación son las ideas que resumen el estudio que estoy presentando. Mientras que la aplicación es la forma como yo lo practico, como lo aplico a mi vida. Por ejemplo, bueno, tengo este cuaderno aquí, qué bueno, lo tengo aquí. Yo tengo muchos cuadernos de estos llenos de mensajes, imagínense. Voy a buscar uno. Todo bien sencillo. Por ejemplo, este mensaje de Juan 17:3 tiene una introducción que trata de apelar a la inteligencia de la gente aplicando una ilustración derivada justamente de la idea de lo que tiene que ver con vida eterna y conocimiento de Dios. Entonces, las implicaciones son las ideas. Por ejemplo, yo tomé Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, de ahí saco la conclusión de que, o saco la tesis de que la vida eterna es conocer a Dios y que se necesita toda una eternidad para conocer a Dios. De ahí que la eternidad trata de estudiar y conocer más profundamente a Dios, y que quien está en un aula de teología está en una antesala del cielo, porque el cielo trata de eso. Entonces, de ese pasaje yo saco ideas. Saqué 4 ideas. Primero, el conocimiento al cual Jesús se refiere es una posibilidad para el creyente. 2, el conocimiento al cual Jesús se refiere tiene una base epistemológica bien definida. 3, el conocimiento al que Jesús se refiere es una necesidad cristiana. Y 4, el conocimiento al que Jesús se refiere es una antesala del cielo. Nótense 2 cosas. Primero, que siempre comienza con la misma expresión, el conocimiento al que Jesús se refiere. Y luego entonces hace una diferenciación
para especificar qué trata. Esas son frases derivadas del texto que van a construir mi cuerpo del mensaje, porque cada uno de esos puntos yo lo voy explicando. Cuando yo digo el conocimiento al cual Jesús se refiere es una posibilidad para el creyente, comienzo a explicarlo. Luego voy al segundo y lo explico. El tercero y lo explico. El cuarto y lo explico. Ese es el cuerpo del mensaje. Esos puntos que comienzan con la misma expresión y que resumen el contenido del mensaje son las implicaciones. Las implicaciones justamente son eso. Entonces, las aplicaciones no son más que la manera como se aplica en la audiencia. Las implicaciones resumen el mensaje. Las aplicaciones, como el nombre lo indica, aplican el mensaje. Y las aplicaciones son dirigidas a la iglesia, al cristiano y al incrédulo. Y siempre debe ser así. De hecho, usted sabe que un mensaje está terminando cuando el predicador dice, ¿cómo aplicamos este mensaje? Ya ahí terminó el mensaje. Porque cuando comienza a hacer aplicaciones, ya terminó. Llegó a la conclusión. Entonces, yo aplico el mensaje diciendo, ¿cómo aplicamos este mensaje? En primer lugar, tengo palabras para la iglesia. Oh, iglesia del Señor, ¿qué harás para cumplir este mensaje? Y explico lo que puede hacer. Ahora hablemos al cristiano en particular. ¿Cómo aplicas este mensaje? Y luego le explico cómo. Y ahora hablemos al incrédulo, al no creyente, que está aquí entre nosotros. ¿Cómo entiendes este mensaje? Y hago una aplicación evangelística. Y todo mensaje debería tener eso, una aplicación evangelística. Ahora, ¿cómo elaboramos un sermón al estilo puritano? ¿Cómo lo elaboramos? Y hay 4 cosas que hay que tomar en cuenta al elaborar un sermón al estilo puritano. Primero, tomar el pasaje bíblico y conectarlo con el contexto. Algo que ustedes hacen en hermenéutica. Segundo, destacar las implicaciones del pasaje. Lo que les expliqué, las implicaciones. Tercero, conectar esas implicaciones con la cruz de Cristo. Todo el cuerpo del mensaje también tiene que conducirnos a la cruz. Y finalmente, número 4, aplicaciones a la iglesia, al cristiano y al incrédulo. Y así usted hace un sermón al estilo puritano. Hace un sermón como los mejores. Ese es el estilo que yo utilizo para preparar mis sermones. Y si alguno de ustedes alguna vez ha visto a este hermano predicando, ustedes se van a dar cuenta si es realmente un monumento homilético lo que construyo o no. No voy a hablar demasiado de mi persona porque eso no se ve bien. Pero sí puedo decirles que personas como Spurgeon hacían esto y tú te das cuenta la forma como predicaban. Y de hecho, esta forma es tan atractiva incluso que se cuenta que una vez Spurgeon duró 6 horas predicando sin parar y la gente no se le movió ni para ir al baño porque conectaba. Aunque ahí no cumpliría con el consejo de Lutero de saber cuándo terminar. Y con esto, señores, concluyo mi presentación. Y tengo que concluir porque tengo que saber cuándo. Así que hay que aplicar eso. Concluyó bien, profesor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profe. No sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta más antes de que despidamos al profe esta noche que nos ha estado acompañando. ¿Alguna duda más? ¿Ya se sienten listos para su examen final? No, todavía no. Adelante, hermano Samuel. Hermano Samuel, luego Johnny, por favor. Bueno, primero agradecer al profesor, ¿no? En realidad le estamos siguiendo personalmente por los videos.
Y muchas gracias, porque realmente enriquece mucho, ¿no? Nosotros que estamos en esta práctica, ¿no? De estar en el púlpito constantemente, ¿no? Enseñando. La pregunta era sobre materiales para la práctica, porque los materiales más recientes nos ha hablado ciertamente de Spurgeon, nos ha hablado de otros libros de Samuel Beal, etcétera, no, pero quizás hay otros en relación a esto de la predicación expositiva, ¿no? Que nos ayuda a la práctica de la exégesis, la hermenéutica y llevar a la homilética, ¿no? Que podíamos continuar, digamos, practicando esto porque en realidad es una práctica, ¿no? Que vamos haciendo y cada vez vamos a ir puliendo y mejorando. Entonces, algún material, libros o no sé. Gracias. Yo podría recomendar así, ¿no? Voy a recomendar 3 para que sea algo práctico y sea inmediato, ¿verdad? Yo puedo recomendarte, por ejemplo, como lo dije al principio, De parte de Dios y delante de Dios de Soel Michelin. Es un muy buen libro de homilética. El segundo que yo puedo recomendar es el libro de... Hay un libro que se llama La escalera de la predicación, así se llama. No recuerdo el nombre del autor ahora, pero el libro creo que es el único libro que se llama así, La escalera de la predicación. Es un muy buen libro de homilética, de cómo preparar y elaborar un mensaje, ¿verdad? Y el tercer libro de cómo preparar y elaborar un mensaje es el de A.N. Blackwood. Se llama así, Blackwood. Creo que está traducido al español. Y Blackwood presenta un buen material respecto a cómo justamente hacer esa presentación práctica de lo que es la elaboración de un mensaje. Creo que se llama Preparación de Sermones, así se llama, Preparación de Sermones, de A.M. Blackwood. Si en dado caso ese libro no les apareciera por X o Y razón, entonces yo les recomendaría el Sermón Eficaz de Crane, que ese sí aparece fácil. El Sermón Eficaz de James Crane. Crane se escribe. Así que te recomendaría esos 3 para comenzar por ahí. Muchas gracias. Siempre. Ahora sí, adelante, hermano Johnny, por favor. Muchas gracias, licenciada. Sí, solamente para agradecer al profesor por esta hora de enseñanza que ha sido tan productiva. Muchísimas gracias. Y es verdad, hay que aún examinar también los libros que se tienen a la mano por parte como miembros del presbiterio de la iglesia que estamos manejando en el presbiterio. Estamos estudiando los miércoles y los días jueves de 6 de la mañana a 8 de la mañana, precisamente los libros que le había mencionado anteriormente, pero en ese tipo de estudios estamos comentando, estamos meditando, pero aún logramos advertir ciertos errores, no, obviamente tal vez son errores en las traducciones, pero estamos en esa situación y muchas gracias, profesor, de verdad, porque es muy necesario, es tan necesario que tenemos que leer. La palabra de Dios dice que tenemos que escudriñar las escrituras y qué mejor tener los medios, si tenemos libros para poder hacer una ayuda a nosotros mismos y poder ayudar en escudriñar las escrituras, que nos van a ayudar a escudriñar las escrituras, qué mejor. Y pienso también que si teniendo la posibilidad de hacer ello y no hacerlo, estaría muy mal para nosotros. Muchísimas gracias, profesor, por tan excelente exposición. Excelente. Alguien preguntó sobre el libro El Sermón Eficaz de James Crane, pero es con C de casa que se escribe Crane. El Sermón Eficaz. Ya recordé el autor de La escalera de la predicación. Se llama Floyd Woodworth. Floyd Woodworth, con W.
otra W, Worth, con TH. Ese sería Pero ustedes lo consiguen fácil simplemente escribiendo la escalera de la predicación. La portada de ese libro es fondo blanco con una escalera en el medio. Así que es fácil, un libro fácil. Y creo que es un libro corto. Si mal no recuerdo, era pequeño. Libro de fácil lectura. Hermano Álvaro tiene la manito levantada, ¿quiere participar? Adelante. Bueno, no sé cómo se levantó, pero de todas maneras quiero agradecer al profe, licenciado, usted también por esta exposición magnífica que nos ha servido de mucho y todavía tenemos muchas cosas. O sea, sé que homilética en una noche no podemos estudiar, pero por lo menos estas bases nos van a ayudar mucho y por nuestra parte vamos a empezar a investigar también más y a leer más libros todavía y como decía el profe, a veces leemos libros pero no los profundizamos y es como si no hubiéramos leído. Eso es verdad. Gracias, profe, gracias, licenciada. Que Dios nos los bendiga mucho y pásenos el video, por favor, para poder tomar los apuntes. No hemos podido tomar bien los apuntes. Excelente.